Amigo y hermano Luis Bueno. ¿Cómo te encuentras, Luis, en esta mañana? Dios te bendiga. Me encuentro muy bien, me encuentro en la mejor compañía. Imagino la compañía de los que nos están escuchando aquí, pero también la vuestra. Os Amén. considero que sois siervos del Dios Altísimo, los siervos que Dios tiene en esta tierra, y es un honor para mí trabajar hombro con hombro con vosotros. Gloria a Dios, Gracias. gloria a Dios. Gracias por tus palabras, Luis. La realidad es que es para nosotros, al contrario, un privilegio tener a Luis con nosotros. Quiero enviarle un saludo también a su esposa Josiane. Ellos están allá en España, está un poquito frío. Un saludo allá en el área de Cataluña. Luis, no necesitas mucha presentación, ya estuviste con nosotros en el Congreso, los hermanos te conocen, pero quiero compartir contigo un detalle que a lo mejor desconocías. Eh, el pastor Manuel Ospino, que es parte de los que estuvimos organizando y de los oradores en el Congreso, mientras estábamos organizando el Congreso, Luis, él me decía, él nos contaba cómo él estuvo en contra durante mucho tiempo de este mensaje, de este precioso mensaje, esta preciosa verdad. Y me dice, yo llegué a este mensaje a través de la página Libros 1888. Descargué un libro que lo estamos recomendando, Luis. Introducción al mensaje del 1888, me dice. Y ese libro cambió mi vida. Y me decía, y puedes creer que estoy compartiendo púlpito con Luis Bueno en esta semana. ¿No te parece increíble? Me decía él. Así que realmente ha sido una bendición, sigue siendo una bendición. Agradezco a Luis porque él nos ha ayudado muchísimo en la organización, con su experiencia, con sus consejos y de una manera especial ha puesto su página a la disposición. Así que Luis, gracias un millón por todo tu apoyo y por tu amistad, que ha sido de gran bendición para mí, para mi familia. Y en esta hora, él va a estar presentándonos el tema en las fronteras, perdón, tengo el tema cruzado, el pecado y la gracia, el pecado y la gracia. No hay límite de tiempo, Luis. No tengas ninguna presión. Queremos que presentes todo lo que haya que presentar y lo que el Espíritu te vaya diciendo. Siéntete en libertad y quiero exhortar a los hermanos que si tienen alguna pregunta al final que podamos trabajar acerca del tema, o tiene alguna duda, escríbala en los comentarios para, si Dios permite, poder trabajarla al final. Bueno, Héctor, nos retiramos y dejamos al hermano Luis Bueno con la exposición del tema hoy. Gracias, Luis. Dios te bendiga como siempre. Es un privilegio, aunque no puedo veros, pero os puedo imaginar. Y durante esta semana, la semana pasada, que tuvimos ese congreso de la predicación del mensaje de 1888, y los días que han seguido, me he dado cuenta de que Dios nos ha dado un anticipo de las bendiciones que vamos a disfrutar por la eternidad. Os pido que inclinéis vuestros rostros conmigo para hacer una oración. Padre mío, en este momento en el que voy a tomar tu santa palabra en mi boca, pido que tú me unjas con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo esté también en los oyentes, de forma que se pueda escuchar tu voz, no la mía, que todos los que puedan oír la voz del buen pastor, de tu Hijo amado Jesús, la escuchen y la cojan en sus corazones. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Este es nuestro tema, el pecado, y este no es mi tema favorito, seguro que tampoco es el vuestro, pero en la Biblia habla muchísimo del pecado. Y fijaos bien, los que no comprenden el significado del anticristo, con seguridad se colocarán de su lado. Yo pienso que algo similar sucede con el pecado. El que no comprende exactamente qué es y qué no es el pecado, inevitablemente se va a ver abrumado, absorbido por el pecado. El enemigo Satanás tiene una perversión para cada cosa, para cada concepto. En lugar de Cristo, presenta al anticristo, tiene una perversión para la ley, para el día de reposo, para el estado de los muertos, para el sábado. ¿Os parece que el pecado podía escapar a esa intención de nuestro enemigo? ¿Que no iba a pervertirlo?
Pero solo podemos estudiar con provecho el pecado a la luz de la gracia. Es fundamental. Cuando estudiamos la Biblia y cuando la enseñamos a otros, no suele formar parte de nuestra instrucción el instruirles claramente acerca de en qué consiste el pecado. Pero es algo muy importante. Esta sería la respuesta rápida al título del tema de hoy. La única definición de pecado en toda la Biblia. Fijaos, ¿qué va a traer al pecador el conocimiento de sus pecados a menos que sepa qué es el pecado? La única definición de pecado en la palabra de Dios se nos da en 1 de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Se debe hacer sentir al pecador que es un transgresor. Sobre una concepción defectuosa de lo que es el pecado, se edifica siempre una concepción defectuosa de lo que es el Evangelio y un falso Cristo. Es un tema trascendente. Realmente no podemos equivocarnos en nuestra intención de estudiarlo en profundidad. Es el privilegio de todo pecador preguntar a su instructor qué es realmente el pecado. Deme una definición de pecado. Y vuelve a insistir en la misma idea. La tenemos en 1 de Juan 3:4. Pecado es la transgresión de la ley. Y fijaos que luego no dice, esta es una definición de lo que es el pecado, sino esta es la única definición de pecado en toda la Biblia. Para gran parte del cristianismo, el pecado es el estado en el que nacemos. No es una elección, sino que es algo con lo que nacemos. Forma parte de nuestra naturaleza. Ahí a la derecha tenéis a alguien que representa a San Agustín de Hipona. Luego hablaremos más de él. Puesto que el pecado, según esta corriente mayoritaria del cristianismo, radica en nuestra naturaleza, es la forma en la que nacemos, es imposible erradicarlo. Lo único que se puede hacer es compensarlo, con sacramentos, con penitencias, con obras. Y eso significa que solamente podemos ser salvos en pecado, no del pecado, sino en pecado. Otra parte importante de la cristiandad considera que la ley de Dios fue clavada en el madero, fue abolida en la cruz de Cristo. Por lo tanto, no puede aceptar la definición bíblica de pecado como transgresión de la ley. ¿Qué sentido tiene transgresión de una ley que está abolida, según ellos? Así es que inventaron otra idea, es la separación de Dios. Y en lugar de medir el pecado, como dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley, en lugar de medirlo con la ley, lo miden, habría que emplear un sistema de medida para ver qué separación hay, si hay mucha, si hay poca, si no hay separación. Y en lugar de pecar contra Dios, según este concepto, se peca de Dios, porque separarse de. No nos separamos contra, nos separamos de. Pero fijaos que, puesto que esa separación de Dios está en la misma naturaleza con la que nacemos, también es imposible de erradicar. Entonces se puede producir solamente una justificación legal, forense. Y la consecuencia, como no podía ser de otra forma, es que, según eso, solo podemos ser salvos en el pecado. Fijaos que en ambos casos la idea que subyace es la misma, y es que el pecado forma parte de la naturaleza que recibimos por el nacimiento. Otra parte importante de la, no sé si decir cristiandad, en todo caso de la espiritualidad, la iglesia emergente, no entiende el pecado en términos bíblicos. De hecho, la Biblia le llaman narrativa, y según ellos esa narrativa tiene que estar sometida a la cultura. Todo es relativo. Entonces el pecado de los pecados para ellos es lesionar la autoestima humana. Es una religión del yo. Tenemos una bondad intrínsecamente, incluso somos divinos, según ellos, así es que no hay nada que erradicar. Y somos salvos no en el más allá, sino aquí y ahora, y evidentemente en pecado. En el primer caso, todo consiste en confesarse y pecar, y seguir pecando. En el segundo caso que hemos analizado es tener mucha fe y seguir pecando. Y en el tercer caso es celebrar mucho, meditar mucho y seguir pecando. Fijaos que
Si no fuera un punto clave, un punto vital, el pecado, Satanás no se habría esforzado tanto en distorsionarlo. Leemos aquí, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado. Fijaos bien que la distorsión del carácter de Dios va unida a la distorsión de la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Ese es el resultado de toda falsa religión. El único Dios, el único Cristo verdadero que libra del pecado, que salva del pecado, no que salva en el pecado, es el que reconoce una definición exacta del pecado y una definición exacta de lo que es la gracia y de lo que es el Evangelio. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva Cristo? Porque la religión tiene que ver con un Salvador. Fijaos, esto me lo enviaron estos días que se cruzan muchas felicitaciones de fin de año y de Navidad me llegó este mensaje de que es Mateo 1:21. Dice, cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Va a salvarlo del castigo que merece por sus pecados. Esas iniciales TLAI significan traducción al lenguaje actual interconfesional, si recuerdo bien. ¿Está bien traducido eso? ¿Es una traducción o es una perversión? Esto es lo que dice el texto. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Cristo verdadero es el único capaz de salvar del pecado. Si es así, nos interesa mucho saber de qué nos salva, ¿nos parece? ¿Qué es el pecado? No recuerdo el nombre, pero leí que un presidente famoso de los Estados Unidos del siglo XIX era conocido por ser parco en palabras y por ir muy poco a la iglesia. Cierta vez acudió a la iglesia y cuando de regreso entró en su casa, se produjo un diálogo como este que podéis ver ahí. ¿Sobre qué predicó su esposa? Sobre el pecado. ¿Qué dijo sobre el pecado? No es partidario. De los que hoy estáis aquí escuchándome, estoy seguro que no hay nadie que sea partidario del pecado. Pero también estoy seguro de otra cosa, y es de que estamos viviendo en un mundo que en gran parte es partidario del pecado. Y es partidario del pecado en gran parte porque sigue a un líder, a un padre de la Iglesia, de los conocidos padres de la Iglesia del siglo IV, llamado Agustín de Hipona. La gente lo conoce por San Agustín. Agustín nació en Hipona, ahí lo tenéis en círculo rojo. Era hijo de padre pagano y madre cristiana. Estudió filosofía y retórica y más tarde fue profesor de retórica. Era el gigante dialéctico indiscutido de la época. Se hizo cristiano, sacerdote y más tarde obispo de Hipona. Cuando era joven, estudió en Cartago y se entregó con pasión a los vicios propios de la cultura pagana en la que él estaba. Más tarde escribiría, me avergonzaba mi falta de vergüenza. Vivió 15 años con una concubina de la que tuvo 2 hijos. Cuando se acercó a la iglesia la abandonó. Luego tuvo otra concubina durante 2 años. Y luego cuando por fin se hizo sacerdote, ya a partir de entonces vivió en las tensiones y frustraciones del celibato. Y fue entonces cuando enunció su gran descubrimiento teológico, que es este: en el hombre hay ya desde el nacimiento una maldad, pecado, imposible de erradicar. Vivir sin pecar es una imposibilidad absoluta incluso bajo la gracia de Cristo. Es decir, lo que vino a decir en vocabulario moderno es pecamos porque somos pecadores, no porque tomamos decisiones incorrectas.
No porque cedemos, no porque olvidamos a Cristo, no porque perdemos la fe, sino porque nacimos pecadores. Esa maldad imposible de erradicar es la pasión sexual. Luego amplió el ámbito más allá de la esfera sexual, pero eso siempre ocupó un lugar central en su teología. Este es un resumen de su gran idea teológica. El pecado es la naturaleza con la que nacemos. Esa es la premisa. A partir de ahí, él edificó un edificio teológico que es totalmente consistente y congruente, es lógico. La naturaleza es invariable, es común a todos. Todos tenemos esa naturaleza y la tenemos y la tendremos hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo, a los que creemos en esto. Por lo tanto, el pecado es ineradicable, no se puede erradicar. Lo segundo es verdad, lo tercero es inevitable llegar a esa conclusión. El problema está en la primera premisa. Partiendo de una premisa equivocada, cualquier edificio, por lógico que sea, lleva a una conclusión errónea. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Es necesario el bautismo infantil. La alternativa a eso es que un bebé de semanas, de días, quizá de horas de vida, de no haber recibido el bautismo infantil, su futuro es estar quemándose durante toda la eternidad, por siempre, en el infierno. La siguiente conclusión es que el dogma de la Inmaculada Concepción de María, ese dogma no consiste en que Cristo nació según un nacimiento inmaculado. No es ese. El dogma católico de la Inmaculada Concepción es que María, ella misma cuando nació, su madre que dicen que se llamaba Ana, nació de una forma especial, exenta de esa mancha de pecado que a todos los demás nos afecta, porque el pecado, según Agustín, está en la naturaleza. Pero ella nació exenta con un objetivo, y es poder dar esa misma naturaleza exenta a Cristo. Y aparece ahí el concepto de un Cristo que es un falso Cristo, que está exento de esa naturaleza. Pero todos los demás no tenemos esa exención. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es seguir pecando. Ahí es el paradigma de la predestinación, que es contrario al paradigma de la libre elección, del libre albedrío. Por lo tanto, si todos lo único que podemos hacer es seguir pecando, todos menos la Virgen y Jesús, pues entonces Agustín sabía que no todos se iban a salvar y que no todos se iban a perder. Y la solución fue inventar una segunda teoría, que es la hermana gemela del dogma agustiniano del pecado original, que es la predestinación. Dios ha elegido que unos se salven y se salvarán, hagan lo que hagan, y otros que se pierdan y se perderán, hagan lo que hagan. Afortunadamente no estamos en ninguno de los tres categorías que antes hemos hablado, por lo tanto podemos decir tranquilamente no me afecta. ¿Qué os parece? ¿Estáis seguros que nos afecta? ¿Podemos decir eso? Cuando todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no me refiero a los paganos, me refiero a todo el mundo cristiano, y cristianos bondadosos, fervientes, creen eso. Fijaos, vamos a leer ese texto, Isaías 1:5 al 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué os parece? Eso es una definición de la naturaleza humana tal cual es, la que recibimos por nacimiento. El siguiente texto. Todos nosotros somos como una cosa impura, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La misma pregunta. ¿Es una descripción ajustada de la forma en la que nacemos todos los seres humanos? Cuando tengáis tiempo, Isaías 1, Isaías 64, por favor, leed eso en su contexto. Porque no es eso lo que está diciendo el texto, ni en Isaías 1 ni en Isaías 64. Podemos hacer una aplicación de eso, algo así como una aplicación homilética, pero no es lo que está diciendo. Ahí os felicito si alguno cree que
toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Si alguno se ha dado cuenta de que ahí lo que está haciendo Dios no es reprender la naturaleza humana como nace, sino es reprender la rebelión personal y concreta de su pueblo, mi enhorabuena. Pero si no, no podemos decir que no me afecta. El problema de que nos afecte eso es que nos impide entender cuál es el significado de textos que hay en la Biblia. El Señor, con esos textos, estaba intentando llevar al arrepentimiento a su pueblo rebelde, hostil hacia Él, transgresor. No estaba reprendiendo la naturaleza con la que nacemos, con la que nace todo ser humano. Y nosotros ahora somos el antitipo del pueblo de Dios de antiguo. Para nosotros es muy fácil leer esos textos y decir, oh, qué mala que es la naturaleza humana, oh, qué malos que somos cuando nacemos. Por nacimiento ya está contaminada con el pecado. Y con esa idea falsa, dejamos de escuchar cuál es el mensaje. Y el mensaje para nosotros, el antitípico pueblo de Israel, quizá no sea muy distinto el que Dios nos diese a nosotros ahora si estuviera aquí Cristo, que el que les dio a ellos. Y si tenéis dudas de eso, leed por favor Apocalipsis capítulo 3 y veréis que lo que nos dice es arrepiéntete. Y ahí, por cierto, en Isaías 64, no, quizás sea Isaías 2, lo que les dice es, razonemos, venid aquí y razonemos. Si vuestros pecados fuesen como la grana, rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Es decir, nada de ineradicable. Leedlo cuando tengáis tiempo. Y llegamos a una parte sensible. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, el pecado es una elección, es una decisión. Pero el mundo, influenciado por Agustín, dice que no es una elección, sino que es la naturaleza con la que nacemos. Arriba, la elección es una plataforma en la que el paradigma es el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos se basa en un hecho, en que Dios es amor, y para que el amor pueda existir tiene que haber libertad. Y la libertad conlleva responsabilidad. Pero en el paradigma de más abajo, el pecado es la naturaleza, ahí no hay libertad. Fijaos que no hay ningún predeterminista que se dedique a estudiar el conflicto de los siglos. Porque imaginad, si fuese falso el paradigma del amor, Dios que es amor, y el amor requiere libertad, y la libertad permite que las personas elijan, y esa elección conlleva responsabilidad, si eso no es verdad, y Dios es un Dios soberano, y todo lo que sucede en este mundo y en el universo es porque Dios lo quiere o lo permite, entonces ¿quién tiene culpa de la rebelión de Lucifer? ¿Comprendéis? ¿Quién tiene culpa de cada pecado que se comete en este mundo, de cada atropello, de cada crimen? No pueden estudiar el conflicto de los siglos ni les interesa, porque no tiene ningún sentido en esa plataforma. Y esto os lo explico para que entendáis lo que sucedió alrededor de los años 1950. Hubo un acercamiento teológico por parte de 3 dirigentes de nuestro pueblo, nada menos que a teólogos de la rama calvinista de los evangélicos. Esto que antes hemos dicho de la predeterminación como el remate de ese razonamiento del pecado original, durante la Edad Media la Iglesia Católica abandonó la predeterminación, pero en la Reforma lo retomó la Reforma y lo potenció todavía más. Y hoy en día una rama mayoritaria dentro del protestantismo o el exprotestantismo, como ellos propios dicen, es calvinista. Pues nuestros líderes se acercaron teológicamente, intentaron unir esas 2 placas tectónicas que son imposibles de unir, porque una está basada en el Dios que es un militar soberano, que su voluntad es irresistible, y la otra está basada en un Dios de amor y de libertad. Pero intentaron hacerlo. Y eso, fijaos bien, uno de los líderes en el lado de los evangélicos era Donald Barnhouse. Le enviaron un regalo, y el regalo consistió en el camino a Cristo. Y pensaron, el camino a Cristo, como no cita
explícitamente la naturaleza caída de Cristo y no cita la expiación, la purificación del santuario, pues le parecerá bien. Y lo leyó Van House, era el director de la revista prestigiosa y muy conocida en todo el mundo llamada Eternity, y después de haberlo leído publicó un reportaje de cómo leer la literatura cristiana, y estas fueron sus conclusiones. El libro El Camino a Cristo de Elena White es falso del principio hasta el final, es falso en todas sus partes. Tiene el sello de la falsificación, la marca de la falsificación desde la primera página. Promueve el universalismo. Eso que la hermana White explica de que Dios tiene un amor incondicional por la raza humana, eso para él era repugnante, porque según él, Dios solamente ama a los elegidos. Está lleno de medias verdades y error satánico. Recurre a la técnica del cebo y anzuelo. Primero te comes el cebo y después, cuando te das cuenta, ya te estás tragando el anzuelo. Bueno, esto os lo explico para que veáis cuál era el punto de vista de esos teólogos a los que ellos querían acercarse a nuestros dirigentes, algunos de nuestros dirigentes en aquella época. Y apareció una revolución en el adventismo, una cosa nueva, que es la nueva marca. Esto no se emplea ahora, pero en la década de 1960, yo recuerdo ahora como si fuera hoy, lo estoy recordando, el presidente de la Unión Española, os hablo de los años 1960 y algo, 60 y bastante. El presidente de la Unión Española, que aún vive, un día en una de las iglesias mayores de 400 y pico miembros que tenemos en España, que está en Barcelona, la iglesia de Urgell, de la que yo era miembro, presentó en qué consistía esa nueva marca. Según yo entendí, no estaba recomendándola ni aprobándola, simplemente estaba exponiendo objetivamente en qué consistía eso. Y esa nueva marca consistía nada menos en que el adventismo había cambiado y ahora consideraba que Cristo no había venido, no se había encarnado tomando la naturaleza humana caída, como siempre el adventismo había defendido, sino que había venido con la naturaleza impecable de Adán antes de caer. Esa era la nueva marca. Hay dos teólogos muy importantes en el panorama adventista. El que os presento a mano derecha, Jean Jurcher, es un teólogo que fue el decano de la Universidad Adventista, el Seminario Adventista de Cologne, en Francia, y hizo una revisión de 150 años en la cristología adventista, es decir, revisó durante 150 años, desde 1844 hasta 1994, qué es lo que nuestra prensa oficial había publicado sobre la naturaleza humana de Cristo. Y referido al periodo anterior a 1950, en este libro, en la página 125, se lee esto. Conclusión. De esta investigación durante un siglo de cristología adventista, de 1852 a 1952, es el periodo del que os estoy hablando de la nueva marca, se puede afirmar que los teólogos, así como los responsables de la Iglesia, hablaron con una sola voz respecto a la persona de Cristo. La naturaleza humana de Jesús jamás fue objeto de la menor divergencia. Desde los orígenes del movimiento ocupó el centro de la enseñanza sistemática y gozó de una unanimidad remarcable. Es un libro que está en francés, aunque también lo han traducido al inglés. Que yo sepa, no le... Sí, también está en español. Corre por internet. Pero esa nueva marca cabalgaba sobre algo, y ese algo era la incursión del pecado entendido como naturaleza desde el nacimiento. Y eso se traduce en que Cristo, si el pecado es la forma en que nacemos y está ligado a nuestra naturaleza por nacimiento, evidentemente Cristo no podía nacer como nosotros. Tenía que nacer como Adán, como antes de la caída. Es decir, era un falso nacimiento, porque en ese caso Dios lo que tenía que haber hecho es hacer una nueva creación, como hizo con Adán, pero no. Lo hizo nacer como si fuera de los nuestros, como si hubiera nacido con la carne que había cuando él nació, pero tenía una naturaleza anterior a la caída. Si no, Cristo habría sido pecador. Así es que Cristo queda exento, esa palabra tan querida por la Iglesia de Roma. Pero si Cristo no tomó una naturaleza como la nuestra, sino una naturaleza muy superior,
entonces no puedo ser tentado en todo como nosotros. Y si Él no fue tentado en todo como nosotros no podemos vencer en todo como Él venció. Y la consecuencia inevitable es la salvación en el pecado. Entended, hermanos, y que no se desanime nadie, esto no estoy definiendo aquí el adventismo actual. Estoy definiendo la forma en la que la teología de San Agustín está llamando a la puerta del adventismo. Por gracias a Dios, eso no ha corrompido el adventismo y no ha afectado todo el adventismo. Mientras siga habiendo personas buscadoras de la verdad, mientras siga habiendo personas que aprecien el espíritu de profecía y la verdad de la Biblia, el adventismo perdurará. ¿Qué pasa con la escatología? La escatología, los acontecimientos del tiempo del fin, no tiene sentido en ese esquema. Si lo único que podemos hacer es seguir pecando, el conflicto de los siglos, según esa ideología, tampoco se puede resolver, pero esto lo vamos a ver más tarde. Fijaos bien que todo eso tiene un punto de origen y es cambiar la definición bíblica de pecado. Esa definición de 1 de Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley, esa es una definición que los teólogos agustinianos son incapaces de leer sin añadir inmediatamente un pero, una matización, una explicación, que al final de esa explicación lo que vienen a decir es lo contrario de lo que dice 1 de Juan 3:4. Es como cuando alguien dice creo, pero. Cuando dices creo, pero, estás diciendo creo, pero no creo. Entró San Agustín y eso es lo que intenta el enemigo mediante su teología sobre el pecado. El fruto de ese encuentro, de esa conversación teológica con los evangélicos calvinistas, fue este libro que tenéis ahí, se llama en español Preguntas sobre Doctrina. Yo he hecho la foto del que tengo, que es el original en inglés, y la segunda o tercera edición, no sé. Ese libro, para muchos, por desgracia, representa la ortodoxia, representa la posición oficial sobre la naturaleza humana de Cristo y sobre muchos otros puntos. Pero realmente ese libro ni es la ortodoxia, ni es la postura oficial. Es algo muy, muy distinto. Aquí os pongo este código QR. Si no lo habéis leído, el libro Bifurcación no pregunta sobre doctrina. Lo he tachado para que porque no es el código de ese libro, es el código del libro Bifurcación. Es muy importante porque el gran teólogo y administrador y pastor y escritor, autor Herbert Douglas, estaba allí, era un testigo presencial de ese diálogo ecuménico que tuvo lugar en los años 1950. No solo eso, él era el más joven del equipo que compuso el comentario bíblico adventista. Estaba en la oficina puerta con puerta al lado de ellos tres, Fromm, Anderson y Reed, que son los tres, no solamente ellos, pero los tres principales que hablaron con los teólogos evangélicos. Y además era amigo personal de ellos. O sea, que no es una cuestión de enemistad ni nada parecido. Él los trata en el libro con muchísimo respeto, pero pone los puntos sobre las íes y explica cómo fue la forma en la que entró esa nueva marca en el adventismo. Eso que ahora algunos pretenden que sea la postura oficial o la postura ortodoxa. Si no lo habéis leído, leedlo, necesitáis leerlo. Por favor, no dejéis de hacerlo. Está también en la página libros1888.com. El otro teólogo del que os estoy enseñando el libro es Ralph Larson. Tiene un hijo que también es teólogo y es profesor en Andrews actualmente. Se llama David Larson. Ralph Larson estudió teología, doctorado en teología en Andrews. Fue presidente del Seminario del Lejano Oriente, adventista del Lejano Oriente. Fue administrador, fue misionero y fue secretario de misiones. Y lo ha sido menos presidente de la Conferencia General, lo fue todo. Durante 40 años sirvió a la obra de Dios. En ese libro
analiza 100 años de historia adventista. Y está aquí, en este párrafo que os pongo, está definiendo en qué consiste en la metodología que emplearon en preguntas sobre doctrina, Questions on Doctrine. Descontaron y rechazaron el deseado de todas las gentes, de Elena White, ignoraron otros libros de ella, emplearon sus artículos en revistas en un orden cronológicamente inverso, dieron su propia interpretación a 9 extractos de una carta privada, la carta Baker, violaron de forma flagrante el contexto inmediato y el contexto general de las citas que emplearon, y como resumen dice, el uso que hicieron de las fuentes se debe ver como una monstruosidad metodológica. Hermanos, la verdad no necesita de malabarismos dialécticos. La verdad es sí, sí y no, no. Y vamos a ver cómo afecta eso a nuestra misión. Hay 2 textos que si no existieran, seguramente nuestro pueblo tampoco habría existido nunca, porque son textos puntales que dieron lugar al movimiento adventista y posteriormente a la iglesia adventista. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El otro está en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora, fijaos, si el pecado está en la naturaleza con la que nacemos, de forma que pecamos porque somos pecadores, es decir, lo único que podemos hacer es seguir pecando hasta que Cristo venga, evidentemente, entonces el santuario no puede ser purificado. Pero si seguimos pecando porque es lo único que podemos hacer, tampoco puede haber un juicio porque estaríamos todos perdidos. Y entonces no podemos dar gloria a Dios. ¿Dónde queda nuestra misión? La escatología, los acontecimientos del tiempo del fin. Si Cristo no puede salir del lugar santísimo, no puede cesar en su intervención porque nuestro pecado constante requiere una intercesión, un perdón constante, ¿se puede acabar el tiempo de gracia? ¿No estaríamos todos perdidos? Cuando decimos no os preocupéis porque seguiremos pecando hasta que Cristo venga, en realidad ¿sabéis lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que todos recibiremos la marca de la bestia. ¿Alguien se puede creer que en la mayor prueba de todas las épocas de la tierra, la prueba más grave, la más difícil, la prueba de la marca de la bestia, en eso vamos a vencer mientras seguimos pecando en todas las demás cosas? ¿Alguien se puede creer eso? Si pecamos porque somos pecadores, ¿quién tiene la culpa de eso? Si no aparecen, si Dios no puede hacer que aparezcan los que guardan los mandamientos de Dios y su santuario no puede ser purificado, entonces ¿quién gana el conflicto? ¿Lo gana Cristo o lo gana Satanás? Bien, hasta ahora hemos visto las consecuencias que eso tendría si penetrara realmente en el adventismo. Pero ¿dónde está el error de Agustín? ¿Dónde está el error? Esa pregunta se responde con otra pregunta. ¿Dónde estaba el Evangelio en la teología de Agustín? En ninguna parte. Agustín razonó como si no existiera el Evangelio, como si no existiera la gracia, como si la única realidad de este mundo fuera el pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Leemos en Romanos 14:23. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe se basa en la palabra de Dios. Pero fue ahí donde se basó Agustín para su razonamiento. Él no se basó en la palabra de Dios, se basó en su experiencia. Él, siendo la persona más inteligente del mundo y siendo la persona más espiritual del mundo, no podía vencer al pecado, por lo tanto el pecado es invencible. Y ese es un razonamiento que estamos hartos, estamos cansados de oír a algunos hermanos fuera y dentro de nuestra iglesia. ¿Qué es lo que hizo Eva? Eva tenía claramente la palabra de Dios que le dijo no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero se dejó llevar por su experiencia. Miró
Y aquel fruto era apetecible, era codiciable para obtener sabiduría, y realmente la serpiente había consumido aquel fruto y como consecuencia era capaz de hablar como un ser humano. ¡Qué prodigio! No se fió de la palabra de Dios, sino que edificando en su experiencia hizo lo que hizo. Afortunadamente Noé hizo lo contrario. Si se hubiera basado en su experiencia, nunca había llovido, no era concebible que hubiera un diluvio, una inundación, no había pasado nunca. Sin embargo, él confió en la palabra de Dios. Si Pedro se hubiera fiado de su experiencia, no habría andado jamás sobre las aguas, pero anduvo. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará la última generación? ¿Nos fiaremos de nuestra experiencia, de lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, o nos fiaremos de la promesa que Dios nos ha hecho? Aunque él no basó su razonamiento en la Biblia, después, a posteriori, evidentemente buscó un texto por aquí y otro por allá para poder justificarla. Y no encontró muchos. Pero este es uno que está en la mente de todos cuando se habla del tema ese. Salmo 51, 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fijaos, en primer lugar, ese texto es un texto poético. Y los textos poéticos tienen un gran componente metafórico. Basar una teología, un dogma, algo tan importante como definir al pecado en un solo texto, porque no hay más, en un solo texto, y que ese texto nada menos que sea una poesía, pues es algo dudoso, es peligroso en todo caso. Pero fijaos esa partícula también está en la primera frase, en maldad he sido formado, y se repite en la segunda, y en pecado me concibió mi madre. Esa partícula que subrayo, el en, sabéis que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. La primera palabra, el primer carácter que aparece allí en blanco, en negro sobre blanco, es I. La segunda, que es como una C invertida, la que os marca la flecha, es en. Ese en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, se puede traducir en hebreo como en, como sobre, como entre pecado, sobre pecado, incluso se puede traducir como sin pecado, sin maldad. Ahora, yo no estoy diciendo con eso que la traducción sea incorrecta en y que haya que traducir sin. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ante esa dificultad de traducción es todavía menos sensato intentar edificar una teología que lo pervade todo y que lo condiciona todo, porque una vez decidido qué es el pecado, queda definido qué es el Evangelio, que nos salva del pecado, y queda definido el tipo de Cristo, y queda definida la salvación. Es peligroso edificarla sobre un fundamento tan problemático como ese. Un factor a tener en cuenta que es que el gran campeón de la justificación por la fe, el que más habla del pecado y de la justicia en el Nuevo Testamento, que es Pablo, si ese fuera el texto clave que nos muestra qué es el pecado, él lo habría empleado, pero él no emplea nunca en ninguna carta, y llevo años buscándolo, el Salmo 51, versículo 5. Pero ¿es realmente ineradicable? Porque eso es lo que está en el centro de esa ideología. Pecamos porque somos pecadores, por nacimiento, se sobreentiende. Pues vamos a leer el propio contexto del Salmo 51. Versículo 1. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Se puede borrar? ¿Se puede lavar? No es ineradicable. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7. 9. Borra todas mis maldades. No solo se puede borrar, sino que se pueden borrar todas las maldades. Así que ineradicable, fuera. Fuerísima. Fijaos que este es perdonad por la calidad de la fotografía, es de un libro mío, donde está el timeline, el calendario de cuando escribió la hermana White sus diversos libros. Fijaos que donde pone Spirit of Prophecy, os lo señalo aquí, ella en el libro La historia de la redención, que es la traducción de sus artículos que escribió en época muy temprana, 1870 aproximadamente, en cierto momento, refiriéndose a Set, dice que fue nacido en pecado. Ese nacido en pecado recuerda al Salmo 51.5.
Cuando ella misma desarrolló ese tema en mayor extensión en el libro Patriarcas y Profetas, que hizo ya más tarde, en 1890, 20 años después, hablando de lo mismo, dice Set, lo mismo que Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Es decir, que tenemos argumentos para poder llegar a la conclusión de que nacido en pecado es una forma, del Salmo 51.5, es una forma poética de referirse a la naturaleza caída con la que nacemos todos y con la naturaleza caída que Cristo tomó por nacimiento. ¿Pero qué es esa naturaleza caída? Fijaos que la hermana White no ahorra palabras para describirla. Si cedían a la tentación, esto pasa antes, el contexto es antes de haber caído Adán y Eva en pecado, cuando Dios les advierte. Si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría hasta el punto de que en ellos mismos no tendrían poder ni disposición para resistir a Satanás. He corregido la traducción porque no está conforme con el original. Esta que leéis aquí, sí. Si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría hasta el punto de que en ellos mismos no tendrían poder ni disposición para resistir a Satanás. Página 46, entre corchetes torcidos, os pongo la página del CD. El libro Granate es la primera página, la 46 en este caso. Esto ya es después del pecado, la segunda declaración. Prometieron prestar estricta obediencia en el futuro. Ya nunca más pecaremos, pero se les dijo que su naturaleza se había depravado por el pecado, que había disminuido su poder para resistir el mal y que habían abierto la puerta para que Satanás tuviera más fácil acceso a ellos. Eso es la naturaleza caída. Dice en Camino a Cristo, su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. La naturaleza pecaminosa del hombre era débil y era proclive a la transgresión de los mandamientos de Dios. El hombre no tenía el poder para cumplir las palabras de Dios. ¿Os dais cuenta en qué consiste la naturaleza caída y pecaminosa? Debilidad, falta de poder, pero no es pecado. ¿Cuál fue otro problema de Agustín? Cuando queremos conocer algo, lo que hemos de hacer es ir al origen, ir al momento en el que eso apareció. Y eso es lo que nos da el verdadero concepto de lo que es. Agustín no hizo eso. Él analizó al final el resultado, el fruto que tuvo en él el pecado. Y a partir de ahí elaboró una teoría sobre el pecado. Pero ¿cómo comenzó el pecado? ¿Comenzó en esta tierra? No, comenzó en el cielo. ¿Y cuándo comenzó? Que comenzó en Lucifer. ¿Por qué comenzó en Lucifer? ¿Cómo comenzó? ¿Había un defecto de fabricación en Lucifer? ¿El problema fue de una naturaleza caída o fue una elección rebelde? Cuando entró en esta tierra, ¿cómo entró el pecado? ¿Porque Adán y Eva tenían naturaleza caída? ¿Es un problema en la naturaleza o fue una elección? Pues hermanos, Dios no ha cambiado desde entonces, Satanás no ha cambiado desde entonces y el pecado tampoco ha cambiado. Lo que fue es lo que sigue siendo. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Palabras pronunciadas por Dios a la serpiente, siendo testigos, escuchándolo a Adán y Eva. Es la primera formulación explícita del Evangelio quizá en la Biblia, Génesis 3:15. Pero ¿qué es lo que hizo Agustín? Agustín actuó, razonó, como si fuera la serpiente la que hubiera aplastado la cabeza de la simiente de la mujer, la cabeza de Cristo. Actuó como si el Todopoderoso fuera el rebelde, el ángel rebelde, Satanás. Fijaos esta declaración que es maravillosa. En el don incomparable de su Hijo, Dios rodeó al mundo entero con una atmósfera de gracia tan real como el aire que circula en derredor del globo. Todos los que decidan respirar esta atmósfera vivificante vivirán y crecerán hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. El mundo entero está rodeado con una atmósfera de gracia tan real como el aire que respiramos. Tomar una respiración.
Eso es la gracia de Cristo. Es la gracia de Dios en el don de Cristo. De eso Agustín no supo nada. El sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué os parece? Pregunta. ¿Creéis que la verdad sobre el pecado es una excepción? Yo creo que precisamente y especialmente la verdad sobre el pecado solo se puede comprender a la luz de la gracia, a la luz que brilla de la cruz del Calvario. Ahí es donde vemos el amor de Dios, la misericordia, y ahí es donde vemos el pecado. Os presento el magno y grandioso monumento de la misericordia y regeneración, de la salvación y redención, el Hijo de Dios levantado en la cruz. Eso es lo que no vio Agustín. Tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros y el fundamento de todo estudio de la palabra de Dios, del espíritu de profecía y de cualquier rama del saber. Cristo colgando de la cruz era el Evangelio. No ilustraba el Evangelio, sino que era el Evangelio. Importante entender lo que dice Romanos 5:18. Como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, fijaos bien, de la misma manera, por la justicia de uno, yo lo he puesto con mayúscula porque es Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Fijaos bien lo que dice, empezando por el final, la justificación que produce vida ha venido a todos los hombres. Eso es lo que dice Pablo ahí. Pero no solo eso, sino que ha venido de la misma manera que vino la condenación a todos los hombres. ¿Cómo viene la condenación en Adán? ¿Por la fe? No, incondicionalmente. Por nacimiento recibimos esa condenación en Adán. Pues de la misma forma, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Es decir, gracias a la gracia, por el don de Cristo, todo lo que se perdió, toda la condenación que vino en Adán, quedó reducida a nada y quedó transformada en gracia mediante el segundo Adán, mediante Cristo. Cuando se comprende el poder de la gracia y el don de Cristo, el pecado no es una fatalidad, sino que es una elección. Podemos elegir nuestra condenación en Adán o podemos elegir nuestra salvación en Cristo. Pero Cristo ya ha dado esa justificación. El problema es recibirla con provecho. Fijaos bien, Isaías 44:22, qué interesante es la idea. Deshice como a una nube tus rebeliones y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Solemos entender el Evangelio siempre en términos de lo que Cristo va a hacer por nosotros si nosotros tenemos fe en Él, si caminamos con Él, si tomamos la decisión de seguirle. Pero fijaos que al menos en cierto sentido, su redención viene antes de nuestra decisión. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Deshice como una nube tus rebeliones, como una niebla tus pecados. ¿Creéis que podemos leer eso y creerlo? Por lo que dice. Siguiente versículo está en Colosenses 2:13 y el contexto, si lo leéis, es la muerte de Cristo en la cruz y el bautismo de Cristo. Y dice esto: estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando dice estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está claramente hablando de toda la humanidad. No es porque nosotros hayamos creído. La incircuncisión de nuestra carne, en vocabulario del Nuevo Testamento, significa incredulidad. Estando muertos en pecado, un muerto no puede creer, no puede hacer nada, ni siquiera creer ni aceptar a Cristo. Estando en esa situación, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, al menos en cierto sentido, en sentido legal. Y luego veremos el porqué. En Cristo Dios nos dio mucho más, no solo más, sino mucho más de lo que solemos imaginar. Mucho más de lo que perdimos en Adán.
Pero no vio nada de eso. Agustín de Hipona, en su razonamiento sobre el pecado, concibió un mundo encadenado por el pecado en la fatalidad de la condenación. Ahora, nosotros vemos vida en el mundo, sabemos que hay pecado en el mundo, pero hay vida. No es la mejor vida, de acuerdo, pero está vive. Vosotros y yo estamos vivos, estamos hablándonos, estamos adorando al Señor, pidiéndole que nos dé ideas claras y un corazón sensible para comprender su evangelio. ¿Por qué vive el mundo? Porque realmente la vida no es ciertamente la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte, pero el mundo vive. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fijaos que no es una oferta, es un don. Es algo que Él ya ha dado. Pues esta es la explicación de por qué estamos vivos ahora. Y fijaos bien, porque este es un asunto de vida o muerte. El castigo por la más mínima transgresión de esta ley es la muerte. Y si no fuera por Cristo, el abogado del pecador, recaería inmediatamente sobre cada ofensa. Es decir, la paga del pecado no solamente es la muerte y la muerte eterna, sino que es la muerte eterna e inmediata. Si no fuera por Cristo, el abogado del pecador, recaería inmediatamente esa muerte sobre cada ofensa. Pero hay más. Después de la caída, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios para con la humanidad, salvando a la raza de la muerte inmediata. ¿Comprendéis lo que estamos leyendo? Después de la caída de Adán, Cristo salvó a la raza de la muerte inmediata. Él había dicho, el día que comieres, morirás, pero no murió aquel día. Y sigue la vida en el mundo. Y ahí tenéis la explicación. Es la gracia sobreabundante. Así es que el pecado y la condenación no es la única realidad en este mundo. Si fuera así, no existiría el mundo, no existiríamos nosotros, y no estaríamos hablando ni del pecado ni de la gracia. El instante en el que el hombre acogió las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo, caiga sobre mí el castigo, estaré en el lugar del hombre, tendrá otra oportunidad. Aquel día, la raza humana, vosotros y yo, estuvimos a un latido de la muerte inmediata y eterna. ¿Qué significa entre los vivos y los muertos? Entre los vivos, Adán y Eva, y entre los muertos, Adán y Eva, y vosotros y yo, y todos los seres que poblamos este mundo. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir, sin embargo se hizo el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó como garante de la raza humana, con tanto poder para evitar la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Y ahí tenéis la explicación de por qué el mundo vive y por qué Adán y Eva no murieron, y por qué ahora podemos respirar y tener sol y tener comida, y no solo nosotros por haber creído, sino toda la humanidad, que es el objeto del amor de Dios. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado, no ofrecido, te daré, sino ha dado luz y vida a todos. La Biblia describe al Salvador como el Salvador de todos los hombres, mayormente o especialmente de los que creen. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, pero no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mi Padre os da, no os ofrece, y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No dará vida al que crea en Cristo, que también es cierto, sino que está dando vida al mundo y lo hace desde que entró el pecado hasta el día de hoy y hasta que se acabe el tiempo de gracia y la vida en esta tierra. Fijaos que esta declaración es increíble.
tiene una profundidad la idea que está contenida, que es, por más que la leáis, nunca agotaréis el sentido profundo que tiene. Está comentando Juan 6, 53 a 55, donde dice el 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y la hermana White añade, esto es verdad acerca de nuestra naturaleza física. A la muerte de Cristo debemos aún esta vida terrenal. El pan que comemos ha sido comprado por su cuerpo quebrantado. El agua que bebemos ha sido comprada por su sangre derramada. Nadie, santo o pecador, come su alimento diario sin ser nutrido por el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del Calvario está estampada en cada pan, está reflejada en cada manantial. No solamente los israelitas comían el pan de ángeles, el pan venido del cielo, y bebían el agua que salía de la roca con mayúscula, que es Cristo. Todos los habitantes del mundo, desde que empezó hasta ahora, están comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque sea indignamente, sin reconocerlo y sin saberlo. Formó este concepto que os estoy explicando, formó una parte importante del mensaje que Dios nos dio a través de sus mensajeros en su gran misericordia. Dice, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, dice varias cosas más, y añade, muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, y fijaos ahora, a su amor inalterable por la familia humana. El amor de Dios, hermanos, no es solamente hacia nosotros, es especial hacia nosotros que lo aceptamos, que queremos caminar con Él y que creemos. Pero es un amor inalterable por la familia humana, porque el amor de Dios no es un amor que esté condicionado por el valor del objeto al que ama. Es un amor soberano, libre. Dios ama porque es amor. No ama porque tenga valor la persona a la que Él ama, sino que cuando Él ama a la persona, le da valor. El amor de Cristo nos apremia o nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Es decir, si Cristo no hubiera muerto por todos, todos estaríamos muertos. ¿Comprendéis? El amor de Cristo nos apremia. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero fijaos bien que esto está expresado en pasado. El amor de Cristo nos apremia, nos motiva, nos constriñe, no para codiciar las calles de oro o para escapar de este mundo de dolor o para escapar del castigo a la perdición. Nos constriñe, nos apremia, nos motiva por esto, porque nos damos cuenta de que si Él no hubiera muerto por nosotros, estaríamos todos muertos. Y aunque el COVID te esté mirando de cara y la muerte te esté mirando de cara, si tú comprendes que Cristo murió ya tu segunda muerte y que tienes garantizada la vida eterna, tendrás una canción en el corazón. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviésemos que cargarla. Pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar, aunque no lo merecía, llevó nuestra iniquidad. ¿Qué es creer? Es aceptar plenamente que Jesucristo murió como nuestro sacrificio, que Él se hizo maldición por nosotros, que tomó nuestros pecados sobre sí mismo y nos imputó su propia justicia. Fijaos, tomó nuestros pecados y nos imputó su propia justicia. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y si Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, si tomó nuestros pecados y nos imputó su justicia, ¿me podéis decir cuál es el pecado que yo le puedo pasar a mi hijo? ¿O que podemos pasar a la generación siguiente a la nuestra? ¿Os dais cuenta? El decir que el pecado que Cristo tomó, el pecado de Adán, el de cada persona, el mío, el vuestro, que nos lo vuelve a imputar y que nosotros se lo pasamos a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿os parece que eso es honrar a Cristo? ¿Honrar al don de Dios? Realmente
el llamado San Agustín razonó como si Dios no hubiera hecho nada en el sacrificio eterno de Cristo, en el don de su Hijo. Y ese es el grave problema. No es un error terminológico simplemente, sino que es un atentado contra el amor de Dios, es un atentado contra el Evangelio, es un atentado contra la gracia. ¿Qué es lo que Dios ha dado a todo hombre, a todo ser humano en este mundo? Le ha dado una vida libre de condenación. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. La ha dado a todos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero el que no tiene la vida eterna no es porque Dios no se la haya dado, sino porque Él no la ha querido tomar. Ha dado a todos libertad para escoger. Vive yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Ha dado a todos el conocimiento de la gracia. Esa luz verdadera es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Nos ha dado fe conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno para poder apreciar y recibir a Cristo. Nos ha dado lo que resume ese texto que dice: cuando yo sea levantado de la tierra, el 33 dice esto, decía, refiriéndose al tipo de muerte con el que iba a morir, a todos atraeré a mí mismo. Dios está atrayendo en Cristo con cuerdas de amor a todo ser humano en este mundo. Y si no se resiste, como dice la hermana White, acabará entregándose a Cristo. Pero no solo eso, sino que ha dado a todos, y digo a todos, el poder sobre el pecado. Fijaos bien en el caso de Caín. No se presta mucha atención a ese episodio, pero es importante. En Génesis 4:7 vemos a Caín enfadado con Dios porque él ha bendecido, ha mostrado su agrado por la ofrenda de su hermano Abel y sin embargo por la suya no. Y entonces su semblante decae, se enfada y viene a acusar a Dios de favoritismo. Es que, claro, a él lo tratas bien y a mí me tratas mal, me tienes manía. Y Dios dialoga con él y le dice, no. Dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te está esperando para atacarte. ¿Qué os parece? ¿Tenía libertad Caín para hacer el bien o para hacer el mal? Si haces lo bueno, yo te aceptaré, igual que acepto a Abel. Pero si haces lo malo, el pecado está esperando para atacarte, está acechándote. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Luego, ¿podía Caín vencer al pecado o no podía? ¿Qué os parece? Yo os he preparado una colección, hay más, pero os he preparado 9 citas, 8, pero recordad que hemos leído 2 más, total son 10, en la introducción, en el principio de esta presentación. En todas ellas, la hermana White insiste en una idea, y es que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y esa es la única definición que dan las Escrituras. No vamos a leerlas todas, aquí tenéis otras 3, y aquí tenéis otras 3 y vamos a leer la última. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, ya que pecado es la transgresión de la ley. Esa es la única, no es una definición, sino que es la única definición de pecado dada en las Santas Escrituras. Y debiéramos procurar entender qué es el pecado a fin de que a algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Si aceptamos la definición bíblica de pecado como una elección, no somos partidarios del pecado. Pero si pretendemos que a esa definición de pecado le podemos añadir otra definición, que es que el pecado es también la naturaleza con la que nacemos, entonces lo que estamos diciendo es que el pecado es ineradicable. Y lo que estamos haciendo es ser partidarios del pecado junto con el ilustre Agustín de Hipona. Es tan fácil como eso. Y a mí me ha costado un tiempito el exponer este tema, pero a Jesús, el maestro de maestros, le costó solamente 5 segundos. ¿Recordáis a la mujer tomada en adulterio, que la querían apedrear? ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando le dijo no peques más, ¿para Jesús era ineradicable el pecado? ¿Qué os parece?
¿Qué era el pecado para Jesús? ¿La naturaleza con la que había nacido aquella pobre señora? ¿O era aquel acto por el que querían apedrearla? Cuando comprendamos la magnitud de lo que Dios ha hecho por nosotros en el don de Cristo, habrá en nuestro corazón una canción. No nos parecerá todopoderoso el pecado. No podremos seguir viviendo para nosotros mismos y nos sentiremos en deuda con el mundo por ese evangelio tan maravilloso que Dios nos ha dado, por esa salvación del pecado en su Hijo Jesús. Luis, me parece maravillosa la exhortación que el Señor nos hace en esta mañana. Quiero agradecerte, agradecer a Dios primeramente y agradecer al cielo por tanta bondad en esta hora. Y pensaba mientras escuchaba tu presentación que en un tiempo como este que estamos ahora mismo, en esta época del año en que el mundo dice recordar a Cristo, sencillamente el mundo está viviendo al máximo estos días, lo más que se puede, porque entienden a lo mejor que no tienen esperanza y si es de esa manera, entonces en enero confesaremos lo que habremos hecho durante esta época. Se vive en glotonería, en embriaguez. Y tristemente esa puede ser la experiencia también de los cristianos. Pero qué lindo. Qué maravillosa esperanza y esa... esto es en inglés se dice un game changer. Esto cambia el juego. Saber que tenemos opción, que tenemos otra opción y que podemos decidir algo distinto. Herbert Douglas, el pastor al que hiciste referencia, él dice y enseñaba que antes que el amor vino la libertad, porque no se puede amar si no hay libertad. Y comprender este mensaje es comprender que tenemos libertad para decidir, que no tenemos que vivir esclavizados hasta que el Señor venga, como proponen muchos. Así que, Luis, agradezco al Señor sinceramente de todo corazón y a ti por el precioso mensaje. Queremos dar paso. Tenemos como 3 preguntitas. Antes de pasar a las preguntas, quiero mencionar, tengo 2 saludos para ti especiales, posiblemente los conozcas. Adolfo Ureta dice que el Señor bendiga a nuestro hermano Luis Bueno desde Granollers, España. Supongo que lo debes conocer. Y tengo aquí otro mensaje que dice: qué mensaje tan solemne, gloria a Dios, que el Señor te siga bendiciendo, mi hermano querido Luis. Un abrazo desde Francia para ti, Luis, y todos los hermanos que estudian el Evangelio. Séfora Bueno Buix. Así que quería hacerte saber de esos 2 saludos y entonces pasar a unas preguntitas que tenemos por aquí que son pertinentes que las podamos trabajar. Hay una pregunta en el canal del Mensaje del Tercer Ángel, una pregunta sencilla. Tengo los hermanos pidiendo los PDF, hermanos, sí. Pronto, no sé si ya están disponibles las citas de esta presentación, pero sé que el hermano Bueno lo pondrá en estos días disponibles en su página. Una pregunta es si hay testimonios de la hermana White adulterados con respecto a la naturaleza humana. Yo nunca he leído un testimonio de la hermana White adulterado, ni siquiera ni sobre la naturaleza humana de Cristo, ni sobre ningún otro tema. De hecho, yo pienso que los que creemos en la inspiración del espíritu de profecía, hemos de creer también en la preservación divina del espíritu de profecía. Hay traducciones mejores y peores, pero yo hablo de los cauces oficiales, lógicamente, pero yo creo que están excelentemente traducidos en general y que es fiable.
El gran peligro que tenemos respecto al espíritu de profecía es ignorarlo o pensar que como ya hemos leído el conflicto de los siglos y hemos leído ya el desear de todas las gentes, no hemos de seguir leyéndolos. Ese es el gran peligro. Así es, así es. Gracias, Luis. Tengo dos preguntitas más. Una es si la definición de pecado o naturaleza de Cristo fue un asunto en discusión, en controversia en la conferencia de Minneapolis en 1888. Y si es así, pues está bien. Si no, ¿por qué lo es hoy? ¿Qué ocurrió en el camino? Aunque sé que tú hablaste de eso en el tema. Quería saber qué respuesta merece esa pregunta. Los dos libros que os he citado son de personas absolutamente reputadas en el adventismo, lógicamente denigradas por los que tienen una idea contraria, pero son reputadas y siempre lo fueron en el adventismo, y ellos en su análisis exhaustivo analizaron todas y cada una de las declaraciones oficiales hechas por miembros de la Iglesia Adventista en las revistas y en los libros, la literatura oficial, relativa a la naturaleza humana de Cristo. Y no hay ni una sola, pero ni una, no hay una excepción, hasta antes del año 1948. En 1947 hubo una unanimidad total en que Cristo tomó la naturaleza humana caída y pecaminosa, como dice la hermana White, en 4 lugares. De hecho, son 2, pero se repiten en varios sitios, que es la naturaleza humana con la que nosotros vivimos hoy. Y eso es un concepto muy importante porque, como dice Colosenses 1:27, el todo es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hoy Cristo puede habitar en nosotros con esta naturaleza caída que tenemos, porque Él, la plenitud de la divinidad, habitó en un cuerpo como el nuestro, con una naturaleza caída como la nuestra, en la que venció toda tentación. Amén. Quiere decir que hasta la década de los 50, cuando entonces se presenta este nuevo libro, estamos al unísono en lo que tiene que ver con la naturaleza de Cristo como iglesia. De hecho, escuché al pastor Herbert Douglas, que como dice fue uno de los editores del comentario bíblico y fue editor de la Review and Herald, decir que esa teología o parte de la teología que se presenta en ese libro le llama teología ilícita, como tú presentaste, porque se trastocaron las citas del espíritu de profecía para poder llegar a unas conclusiones que no eran correctas. La última, Luis, es cómo pudo ser Cristo tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, eso es haciendo referencia a Hebreos 4:15, y conciliar eso con el hecho de que Dios no puede ser tentado porque la tentación viene de nuestra propia concupiscencia de la que somos atraídos y seducidos. Eso está en Santiago 1:13 y 14. Supongo que la pregunta es cómo conciliar el que Cristo no pecó y que, o sea, que Cristo fue tentado en todo, pero que no pecó. ¿Cómo conciliar ambos textos? Bueno, no hay necesidad de conciliarlos. Hay que pensar en lo siguiente. Dios espera que creamos lo que Él dice, aunque no lo entendamos. Es decir, lo importante no es que podamos explicarlo, sino que cuando Él lo dice, lo creamos. Y una vez lo creemos, entenderemos mucho más de lo que entendíamos al principio. Pero realmente pensad en esto. Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Y Hebreos 4:15 que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Por lo tanto, es ineludible pensar que Cristo fue atraído y seducido de la propia concupiscencia de la naturaleza humana que Él tenía en común con nosotros. Esto es inevitable. El cómo fue tentado en todo y no pecó en nada es una realidad gloriosa, y de eso depende no solamente la salvación nuestra, vuestra y mía y del mundo, los que se salven, sino que depende la subsistencia del universo. Porque Dios puso ese desafío, y si hubiese perdido el combate, se habría desintegrado el gobierno divino o se habría inmortalizado el pecado. No podemos explicarlo, pero es una verdad y tenemos que creerla. La Biblia es clarísima. Cristo fue tentado en todo como nosotros y no pecó en nada como nosotros. Wow. Así es, así es.
ahí es donde la fe entonces, Luis, juega un papel protagónico entonces, por encima de lo que podamos razonar. Este, bien, hermanos, sería todo por el momento. Luis, no sé si tengas algunas palabras adicionales. Esta serie de temas que estamos presentando ha sido la respuesta a las peticiones de muchos mensajes que hemos recibido posterior al Congreso, Luis. Las personas no quieren desconectarse de esta verdad y quieren un seguimiento, y por eso es que hemos estado presentando esta serie de temas, y todas las semanas recibimos testimonios y personas pidiendo los materiales, así que agradecemos, hermanos. Como dijimos en el Congreso en más de una ocasión, estos son temas para uno escucharlos y, como dijo Luis, volver otra vez y escucharlos y estudiarlos y digerirlos y saborearlos, porque cada vez que lo estudiamos seguimos aprendiendo y seguimos creciendo. Y quiero agradecer, Luis, primeramente a Dios, a cada uno de los que nos ha acompañado en esta hora, que han sido bastantes, y al hermano Luis, que ha sacado de su tiempo para compartir una vez más con nosotros. Gracias, Luis, por esa bondad. A su esposa, Josiane. Así que, hermanos, el próximo sábado nos volvemos a ver, el año que viene, que no es otro que el próximo sábado, a las 11 de la mañana, con el pastor Carlos Muñoz en la exposición de la palabra. Luis, si tienes algunas palabras para concluir, y le pido que tenga una oración, y después de la oración pondremos el himno tema y daremos por concluida esta transmisión. Muchas gracias, amados y queridos hermanos y hermanas. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros, Héctor y Heidi, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Es un placer haber compartido con vosotros, los que me estáis escuchando ahora y los que podréis revisar y volver a ver estos vídeos después. Y de todo corazón pido a Dios una bendición para cada uno de los que estamos aquí, para que Dios pueda darnos la bendición de ser compañeros por la eternidad, compartir la eternidad junto a nuestro Salvador. Amén. Si os interesan estos temas, veo que hay mucho interés sobre el asunto de la naturaleza humana de Cristo, Sí. y ha de ser así, porque la hermana White dijo que es un tema que tenemos que estudiar. De eso depende todo. En la página libros1888.com hay un apartado que pone Naturaleza humana de Cristo. Si vais allí, hacia el final hay 10 artículos que se llama Apuntes. Lo que yo os he presentado hoy es un resumen del apunte 4 y del 5, si recuerdo bien. El tema, si Dios quiere, os lo compartiré mañana. Aunque uno siempre dice cosas en vivo que luego no están y al revés. Claro. Pues si Claro. os parece, terminamos con una oración. Sí, sí. Luis, quería añadir, perdona que te interrumpa, este tema que se presentó hoy no es caprichoso, no es un empecinamiento, hermano. Es que comprender esto cambia totalmente la perspectiva de nuestra vida en esta tierra y la venidera. Es de suma importancia, hermanos, que comprendamos, que tengamos la concepción correcta de lo que es pecado. Luis, gracias una vez más. Que Dios siga bendiciéndote, y esperamos que podamos tenerte en un futuro no muy lejano otra vez con nosotros. Las puertas de nuestra casa y de nuestro ministerio, como siempre, están abiertos. Espero que haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para cada uno de los que hemos recibido esta palabra hoy. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por estos momentos maravillosos que en tu día santo podemos pasar juntos, y te pido que tú nos des a todos una noción constante de tu presencia, que nos des una noción constante de la atmósfera de gracia con la que tú has rodeado este mundo en el don de tu Hijo Jesús. Que sepamos apreciar y que sepamos transmitir ese gran tesoro que has puesto, que lo grabes en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que eso nos motive continuamente a una vida consagrada a ti, que tenga fruto en nosotros y en aquellos que puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición para esta semana, y que tú sigas bendiciendo este programa de Ecos de 1888. Amén. Te pedimos que tú nos des el don del arrepentimiento, no solo a Sí. nosotros personalmente, sino a tu pueblo. Sí. Que nuestro pueblo se arrepienta y que podamos enseñar el arrepentimiento al mundo,
para que este mundo esté preparado y podamos ver pronto regresar en las nubes de los cielos a nuestro Salvador amante, pero no ya como varón de dolores, experimentado en quebranto, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Te Gloria lo a pedimos Dios. en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.